Vamos al libro de Juan, por favor. Al libro de Juan, vamos a leer unos versículos aquí. Juan capítulo 6 y versículo 1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí vemos, hermanos, otro milagro que Pedro y los discípulos vieron: la multiplicación de los panes. Aquí Jesús alimentó, dice aquí, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Pero dice el versículo 15: entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Dice que la multitud quería apoderarse de él para hacerle rey, pero Jesús no estaba ahí para nada de eso. Él no quería eso, obviamente. Él ya había luchado con eso en el desierto, cuando el diablo le había ofrecido todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Así que Jesús no quería eso, ni se desviaría de esa posición, ni siquiera 1 milímetro, ni 1 milésima. Los reinos de este mundo jamás llegarían a ser suyos por la fuerza, sino por el precio de sangre, por el precio de la agonía, por el precio de la cruz, de la pasión, de la muerte en el Calvario. Y seguimos leyendo, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Dice entonces aquí, hermanos, que al anochecer de ese mismo día subieron a la barca y se levantaba el mar con un viento que soplaba. Pero,
hubo una tormenta. Pero esa tormenta, hermanos, no era nada en comparación con la tormenta que vendría al día siguiente. Una tormenta, una crisis, se le venía al Señor encima. Lo rodeaba una multitud que solo buscaba vivir de la abundancia de Él y pensaban explotarlo para satisfacer los deseos de independencia y de venganza. O sea, ellos veían en Jesús la oportunidad de hacerlo rey y librarse de los romanos. Y Jesús no quería eso, ni estaba allí para eso. Así que Jesús tenía que desengañarlos. Jesús tenía que desengañarlos. ¿Pero a qué precio? Jesús perdió, ahorita lo vamos a ver, perdió toda su popularidad. Pero de otro modo, si no lo hacía así, si no los desengañaba, aunque perdiera toda su popularidad, ellos echarían a perder su gran propósito de redención y lo convertirían en un instrumento de un partido político. Por la mañana, unas declaraciones relacionadas con la naturaleza espiritual de su reino, hizo unas declaraciones el Señor, de tal modo que apagarán esas chispas incendiarias de revolución, de venganza. El Señor tenía que librar a sus seguidores de esa meta, de esa mentalidad terrenal, y hacerles claro que su propósito, el propósito de Jesús, iba más allá, mucho más allá de tan solo hacerlo rey en ese tiempo y en esa localidad. Él iba a ser rey de ese tiempo y esa localidad. Ellos querían hacerlo rey de ese tiempo y esa localidad. Y el Señor dijo, no es así. Esto, hermanos, no lo podían entender nadie, ni aún los mismos discípulos. No entendían el propósito real de Jesús todavía. Para ellos era algo inconcebible, y creo que hasta aquí Jesús no se los había expresado, que Él fuera a morir en la cruz como un malhechor. No lo entendían. Pedro ni el resto podía entenderlo. Y Jesús sabía muy bien que eso, hacerles entender eso, costaría mucho. Pero no había otra alternativa. Así que a la mañana siguiente, el gentío del día anterior estaba allí. Dice que nuestro Señor se había apartado al monte solo la noche anterior. Se había apartado la noche anterior al monte para recibir del Padre guianza, para recibir del Padre la fuerza necesaria para desengañarlos. Y el Señor Jesús aquí les expuso una enseñanza que cambió todo el tenor de su carrera. No estoy exagerando. Lo que les enseñó Jesús, lo que el Señor les dijo, cambió totalmente y cambió todo el tenor de su carrera. En este relato de Juan podemos notar el efecto que produjo en este nutrido auditorio. Vamos a brincarnos un poquito al versículo 51. Dice, es el mismo contexto, dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Fíjense, dice que contendían entre sí acerca de sus palabras. Muchos, y no solo del gentío, de la multitud, o sea, incluso también de sus discípulos, confesaron en alta voz que lo que él decía era duro y difícil de entender. En el versículo 66 vemos que muchos de aquellos que le habían ofrecido su lealtad renunciaron y calladamente se retiraron. Ya no andaban con él. Dura es esta palabra, difícil de entender. Ya no andaban con él. Se fueron retirando, se iban retirando, de uno en uno, de dos en dos, y luego en grupos, de modo que la multitud que lo seguía se redujo drásticamente. Muchos se fueron, muchos se fueron, con excepción del grupo de estupefactos apóstoles. Ellos estaban diciendo: ¿qué hiciste, Señor? Echaste a perder tu ministerio. La multitud te está dejando, se está alejando. Estaban estupefactos. ¿Qué hiciste, Señor? Ellos estaban siendo testigos de la destrucción de la popularidad de su maestro y a la vez la destrucción de sus ambiciones privadas de ellos. Ellos tenían ambiciones privadas, los mismos apóstoles. Pero, hermanos, en ese momento fue entonces cuando el Señor le dirigió la mirada a sus apóstoles y les hizo una pregunta. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Adelante. Adelante. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Pero, hermanos, Pedro, sin vacilar, dio su respuesta. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, hermanos, qué respuesta de Pedro.
sin vacilar, sin pensarlo dos veces: ¿a quién iremos, Señor? Pedro, hermanos, a estas alturas, él ya sabía que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Señor, no hay otro fuera de ti en el que podamos ser salvos. ¿A quién iremos? Hermanos, tal pregunta me abruma, como abrumó a Pedro. ¿A quién iremos? Señor, si me alejo de ti, si te dejo, ¿a quién voy a ir? ¿A quién? ¿Habrá alguien a quien yo pueda ir? Todos sabemos, Pedro sabía que el hombre necesita acudir a alguien. Pero ¿a quién otro podría ir Pedro? ¿A quién iremos, Señor? En esta pequeña frase, Pedro expresó mucho su corazón. ¿A quién iremos, Señor? En este tiempo de saturación, de cansancio ante lo mundano. ¿A quién iremos, Señor, ante los tiempos de incertidumbre, de angustia, de temor? ¿A quién iremos, Señor, durante los tiempos de enfermedad? ¿A quién iremos, Señor, a la hora de la muerte, en el día de rendir cuentas? ¿A quién iremos, Señor, cuando el pecado, la carnalidad, nuestras debilidades, el cansancio, la enfermedad, los problemas nos agobien? No hay nadie, Señor. Pedro ya lo había aprendido. ¿Y tú? ¿Ya has aprendido que no hay nadie más que Jesús? Yo creo que la gran mayoría sí. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, al darnos cuenta que nuestra alma está llena de suciedad, de maldad, de pecado? Sin Él no hay esperanza. Sin Él no hay salvación. Pero hermanos, la buena nueva es que sí hay esperanza. Tenemos un Salvador, tenemos a Cristo Jesús. Podemos acudir a Él y solo a Él para purificarnos del pecado. Y si nuestros pecados son como la grana, quedarán como la blanca lana. Él es el único que puede limpiar nuestros corazones, el único que puede cambiar nuestros corazones, el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que puede librarnos. No hay otra alternativa. El mundo cree que sí, pero nosotros que hemos conocido al Salvador, al Redentor, sabemos perfectamente, entendemos que no hay otra alternativa. Solo en Él encontramos vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿Iremos a las grandes religiones del Oriente? Hoy tiene algunos años que están de moda las religiones del Oriente. ¿Iremos a Confucio? Perdonen que diga algunos nombres de esos ídolos. Buda, Mahoma, el Papa. ¿Tienen ellos alguna medicina para el alma, como lo tiene Jesús? ¿Podemos encontrar en alguno de ellos el perdón, la paz, la purificación, la vida eterna? ¿Iremos a los grandes filósofos? Estos filósofos se burlarían de nosotros
Para ellos, hermanos, la vida eterna es como fantasmas en una mente desordenada. Filósofos. Lo que ellos harían sería decirle a un hambriento que el hambre que siente es una absurda equivocación. ¿A quién iremos? ¿Qué pregunta? ¿Qué profundidad? Solo Cristo salva. Solo en Cristo encontramos la paz, el verdadero significado de vivir. Encontramos el perdón, encontramos la vida eterna por su sangre derramada, por su sangre expiada. Podemos tratar de acudir a otras puertas, de tocar otras puertas que podríamos considerar correctas o buenas, pero cada una se abrirá hacia el desencanto, porque no hay otro, no hay salvación, solo en Cristo, en Jesús hay salvación, no hay otro camino, no hay satisfacción, no hay nadie más que pueda satisfacer la necesidad del ser humano, la necesidad física, emocional, espiritual, de vida eterna. Solo Jesús tiene la respuesta, solo Cristo Jesús. ¿Tienes tú una mejor solución que acudir a Jesús? No la hay. Por eso, hermanos, hagamos lo que estos dos discípulos. Jesús, ¿dónde moras? Hoy la respuesta del Señor: venid y ved. Venid y ved. Y ese día se quedaron con Él. Entonces, hermanos, Cristo Jesús tiene una imperecedera supremacía, tiene un grado supremo, una superioridad jerárquica. Y aunque Él es absolutamente santo y puro, trata el asunto del pecado de nuestra vida de manera satisfactoria, como ningún otro lo puede hacer. Nadie más, solo Jesús el Salvador. Hermanos, el pecado es una realidad terrible para el alma. Pero hoy las religiones, la gente, los pensamientos positivos tratan de pasarlo por alto, tratan de reprimirlo y sugieren paliativos, confesar positivamente, tómate unas vacaciones, estás un poco estresado. Solo Jesús quita el pecado, solo en Jesús encontramos la paz, la salvación, por medio de su sangre. Por medio de su justicia, Jesús proveyó la respuesta completamente satisfactoria para la pregunta: ¿puede Dios perdonarme? Sabemos, hermanos, que en Jesús hemos hallado más que un amigo. Más que un amigo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Es el dador de la vida, el dador del perdón, nuestro maestro, nuestro pronto auxilio, nos brinda paz donde solo hay desesperanza, nos guarda, nos cuida, nos enseña, nos guía, nos da de su amor en un mundo lleno de odio, nos consuela en medio de la aflicción, nos fortalece cuando flaqueamos. Por eso dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. Por eso dice la Escritura: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Has experimentado cualquiera de estas dos cosas? Diga el débil, fuerte soy. ¿Has sentido alguna vez debilidad, pero has visto cómo el Señor te ha fortalecido?
¿Has estado en problemas que a veces pensamos, ¿y cómo voy a salir de esta? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese problema da un vuelco inesperado. ¿A quién iremos? ¿A quién más podemos acudir? ¿Qué respuesta de Pedro? ¿Tienes tú otro Salvador? No lo hay. No existe. No hay otro Salvador. Solo en Cristo tenemos salvación. Y fíjense, hermanos, poco tiempo después de esto, Pedro le dijo a una multitud en Hechos 4: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro. Pedro ya lo sabía desde aquí, y un tiempo después lo dijo al mundo entero. El mundo entero hoy lee estas palabras, escucha estas palabras: en ningún otro hay salvación. Amén, amén. Vamos ahora, hermanos, a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Otra vez Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Hubo un gozo, una alegría en Jesús, hermanos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Para cuando esto que estoy leyendo sucedió, ya los discípulos habían caminado con el Señor Jesús aproximadamente por 2 años y medio. Solo quedaban algunos meses de educación, hermanos, antes de que el Señor fuera quitado de en medio de ellos. Y Jesús quería estar seguro que sus apóstoles habían descubierto quién era Él, que sus apóstoles habían descubierto su gloria intrínseca, su gloria como del unigénito del Padre. Obviamente esto serviría como plataforma desde la cual podrían ascender a revelaciones superiores. Entonces el Señor les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya vimos, las respuestas fueron diversas. Todos en Israel sabían que Jesús no era un hombre ordinario, pero tenían variados conceptos acerca de él. Algunos, como Herodes, sabemos, decían que él era Juan el Bautista, quien había resucitado. Otros decían que era Elías. Otros encontraban un parecido entre Jesús con cosas que hicieron
algunos de los profetas antiguos. Pero hermanos, esta pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos tenía el propósito de conducir a otra pregunta que era más importante aún. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La gente dice que Juan el Bautista o alguno de los profetas, pero a mí me importa saber qué dicen ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, otra vez, instantáneamente, da la respuesta enfática y decisiva: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, le dice Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor afirma que Pedro era bienaventurado porque había recibido esa revelación. Él lo afirma: eres bienaventurado, Pedro. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos bienaventurados si en nosotros ha resplandecido esta verdad. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Jesús se emocionó con la respuesta de Pedro, hermanos? Porque era un milagro. Esto es un milagro. Somos bienaventurados. Por eso es que dice la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2. Yo no sé, hermanos, cómo cada corazón es un mundo, se dice, ¿no? ¿Cómo ustedes se han imaginado cómo fue el ministerio terrenal de Cristo en su primera venida? Algunos se lo han imaginado que su ministerio terrenal en su primera venida fue algo tan poderoso que cualquier corazón en esa época en Israel habría sabido sin lugar a dudas que el Señor Jesús era el Mesías. Algunos piensan eso. Sin embargo, hermanos, las Escrituras nos pintan un cuadro totalmente diferente de su ministerio, totalmente diferente. Después de que Pedro había pasado 2 años y medio caminando con el Señor, viviendo con el Señor Jesús, el Señor le dijo algo asombroso. Esto que le dijo es algo asombroso: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué es algo asombroso? Fíjense, hermanos, le estaba diciendo que era imposible que hubiera sabido que él era el Mesías. Era imposible que Pedro hubiera sabido que él era el Mesías, que era el Cristo, sin que hubiera recibido una revelación del cielo. Es algo asombroso. Sí, porque nosotros pensamos, no, pero su ministerio, su vida, sus milagros, era obvio para todo Israel que Jesús era el Mesías. El Señor Jesús dice que no. El Señor Jesús le está diciendo: es imposible que tú hayas sabido que yo soy el Mesías sin que hubieras recibido
una revelación del cielo. Y hermanos, nosotros estamos por confrontar lo mismo en su segunda venida. Ahora a nosotros nos toca confrontar esto en su segunda venida. Necesitamos que en este tiempo el Señor nos revele al Mesías. No pensemos que va a ser algo muy obvio. No pensemos que va a ser algo tan obvio que sin lugar a dudas, cuando el Mesías regrese, vamos a decir, sí, es Él, no hay duda. No, hermanos, necesitamos una revelación del cielo para que ahora que venga y que regrese el Mesías por segunda vez, sepamos que es Él. El Señor está diciendo aquí que no era posible saber quién era Él por medio de carne y sangre, por nuestra inteligencia, por nuestra deducción, por nuestro sentir. Es lo que el Señor está diciendo, que no es posible saber quién es por medio de carne y sangre. Está diciendo, en otras palabras, que no hubo manifestaciones que el ojo natural pudiera ver que hubieran mostrado que Él era el Mesías. Pensamos que sí, pero no. Esto es totalmente contrario a la noción que se tiene que debiera haber sido algo tan obvio a todos en aquel tiempo que Él era el Mesías. Podríamos decir, pero ¿y qué de sus milagros? Los milagros que hacía, ¿acaso esos no eran una prueba suficiente para que el pueblo supiera que Él era el Mesías? Hermanos, para empezar, Israel estaba acostumbrado a milagros. ¿Qué milagro más portentoso que abrir el Mar Rojo? ¿Qué milagros portentosos como Elías? Hacer caer fuego del cielo. ¿Qué milagros portentosos como los de Eliseo? Resucitar muertos. Y puedo mencionar muchos más. Muchos hombres de Dios habían hecho milagros en la historia de Israel. Y nosotros, hermanos, la iglesia de hoy, no llamaríamos a alguien el Cristo solo porque puede hacer milagros. ¿O sí? Nosotros pensemos, como el pueblo de Israel, ¿nosotros llamaríamos a alguien el Cristo solo porque hace algunos milagros? Entonces, ¿por qué debemos pensar que los judíos sí lo habrían hecho? Que era fácil saber y deducir que Jesús era el Mesías, el Cristo, porque miren los milagros. No lo hubiéramos hecho nosotros. Por eso el Señor tuvo un éxtasis de gozo, de alegría. Las palabras escritas no reflejan el sentir, pero hubo un éxtasis de gozo y de alegría en Jesús. Bienaventurado Pedro, qué alegría me da, qué gozo me da que el Padre te lo ha revelado, porque de otra manera no era posible saber que yo soy el Mesías. Qué alegría, hermanos, qué gozo. Y Jesús sigue diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la primera vez que nuestro Señor habló acerca de la iglesia, y lo hace usando el adjetivo posesivo mi.
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo amó a la iglesia desde la eternidad. La redimió por su sangre y por medio de su espíritu y de su palabra la está purificando. Y algún día, dice la Escritura, se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, debemos saber que la iglesia de Cristo es objeto especial de odio de los demonios y de los espíritus caídos del tenebroso mundo de las tinieblas, a los cuales alude nuestro Señor con las palabras, las puertas del Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Largo y tenebroso puede ser el conflicto, hermanos, pero no hay duda del resultado. No prevalecerán contra la iglesia. Satanás quiere destruirla, los demonios quieren destruirla, no prevalecerán. La iglesia jamás será destruida. Cuando Jesús venga, la iglesia aquí estará, esperándolo. No prevalecerán contra ella. Pero entonces el Señor dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí, hermanos, la fraseología que usó el Señor no deja duda en cuanto a lo que el Señor quiso decir. Aquí aparecen en griego dos palabras interesantes que parecen iguales, pero son diferentes. Aparece la palabra Petros, que era el nombre nuevo de Simón, que significa en griego piedra, al igual que en arameo Cefas. Esto es piedra o un trocito de roca sacado de la roca madre. Tú eres Pedro, tú eres Petros, eres un pedacito de roca sacado de la roca madre. Y la otra palabra que el Señor usa aquí es Petra, que es la misma roca básica. Entonces nuestro Señor hace una distinción aquí muy cuidadosa. Sí, muy cuidadosa. Si Él hubiera tenido el propósito de colocar a Pedro como el fundamento de la iglesia, Él se hubiera expresado del siguiente modo: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero el Señor tuvo el cuidado de seleccionar sus palabras, y lo que dijo fue: tú eres Pedro, Petros, una piedra, un fragmento de roca, pero yo no puedo edificar sobre ti para establecer el fundamento de mi iglesia. Tengo que apartarme de Petros a Petra, de un fragmento a la roca madre, de un fragmento a la gran verdad. Tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta verdad que acabas de mencionar, Cristo, Petra, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Esta es la gran verdad contra la cual las olas del demonio y del odio humano no podrán dañar. Ninguna piedra cederá, ni siquiera se estremecerá. Pudiera explicar lo de las llaves del reino, pero no lo voy a hacer. Será en otra ocasión, porque también le dice: a ti te daré las llaves, y por eso hay tantos chistes, ¿no?, de que Pedro tiene las llaves del cielo. Y un chiste es de que estaba
un hombre llegó al cielo y tocó a la puerta, y sale Pedro y abre y no ve a nadie. Pedro vuelve a sus asuntos otra vez y otra vez. Ahí va Pedro y abre la puerta del cielo y no ve a nadie. Qué raro. Iba a sus asuntos otra vez y otra vez. Y ahí va Pedro. ¿Qué está pasando aquí? A ver, me voy a quedar aquí en la puerta. Es como cuando tocan la puerta los niños y salen corriendo, ¿no? Me voy a quedar aquí en la puerta a ver qué está pasando. Entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué tocas y te vas? Es que me están resucitando. Tenía un paro cardíaco, algo así, lo estaban volviendo a la vida, ¿no? Iba y venía, se moría y volvía, se moría y volvía. Pero no, hermanos, Pedro no tiene las llaves de los cielos, la tiene la iglesia. Ok, ahora vamos a hablar, hermanos, un poco de la experiencia que tuvo Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Nueve 28. Dice: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El apóstol Pedro también menciona esto en su segunda epístola. Yo se los leo, también lo pueden poner, es segunda de Pedro 1:16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Bueno, el Señor y sus discípulos habían estado en Cesarea de Filipo, y el Señor les propuso a 3 de sus principales apóstoles que la acompañaran a las laderas más elevadas del monte Hermón. Pedro dijo que lo que ocurrió en el Monte Santo fue una notable evidencia de la naturaleza y misión. Lo acabamos de leer. La misión de Jesús. Una notable evidencia de cuál era la misión de Jesús. Y Pedro y sus amigos, sus compañeros,
habían sido testigos oculares de la majestad de Cristo y allí recibió del Padre honor y gloria. Entonces veamos algunos detalles de esto, de la transfiguración. Primero es que el lugar fue el monte Hermón. Los días anteriores los habían pasado al pie de este monte. Y hasta hace poco tiempo, hermanos, hace un tiempo, se creía que el monte Tabor había sido el lugar escogido para este sublime espectáculo. Se creía que había sido en el monte Tabor, pero no, es el monte Hermón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese sitio, en ese monte, en el monte Tabor, había una fortaleza y una guarnición romana. Y eso hubiera sido totalmente incongruente con la mística belleza de la gloria celestial que menciona aquí esta escritura. Además, también la comparación entre la apariencia de Jesús y la nieve que se halla en el Evangelio de Marcos. Había nieve en el monte. Es una confirmación adicional de que Pedro tenía en su mente las alturas cubiertas de nieve del monte Hermón. En Israel, solo en este lugar, por lo regular, hay nieve permanentemente en el monte Hermón. Otro punto es que es casi seguro que esto ocurrió de noche. Sabemos que nuestro Señor estaba acostumbrado a pasar noches en las montañas, y el sueño abrumador que dominó a los apóstoles hasta que la gloria de la transfiguración estaba a punto de pasar, sugiere también que el hecho ocurrió de noche. Y además también la oscuridad de la noche acentuó el lustre y la belleza de la radiante gloria que envolvió a la persona y a los vestidos del Señor Jesús. Otro punto es que la aparición de Moisés y Elías fue algo que agregó grandeza a este impresionante espectáculo. Sabemos que Moisés y Elías, estos dos, fueron cabezas representativas de la teocracia hebrea. Moisés fue la encarnación de la ley y Elías de los profetas. Su llegada se debió al aliento especial que ellos podían ofrecer a Cristo Jesús, el Redentor, en esta gran crisis. Si leemos el contexto y los acontecimientos de manera como se fueron dando, solo unos pocos días antes, nuestro Señor les había dado a conocer la muerte, su muerte que se aproximaba, solo unos días antes. Pedro, en nombre de los demás, inmediatamente había tratado de disuadirlo. ¿Recuerdan? Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso nos da una idea y es claro que los discípulos no podían simpatizar con esto. ¿Cómo? ¿Nuestro Señor muerto en una cruz? No puede ser posible. Ellos no podían simpatizar con esto, no entendían esto. Entonces era necesario que la humanidad redimida, hablando de Elías y Moisés, ofreciera dos de sus más fuertes y nobles embajadores para animar y fortalecer a nuestro Señor en la parte humana, antes que Él afirmara su rostro para subir a Jerusalén a morir. Dice el versículo 31 que estos visitantes hablaban con Jesús acerca de ¿qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El término partida es traducción de la palabra griega Éxodus, el éxodo.
hablaban de su partida, de su muerte. Este tema, hermanos, debe de haber sido sorprendente para Pedro y sus compañeros. Para ellos, como ya acabo de mencionar, la muerte en la cruz de su maestro, de su Señor, era algo inconcebible. No podían entenderlo, algo inconcebible, algo innecesario. Pero ahora ven que Elías y Moisés llegan para fortalecerlo. Ahora se dan cuenta con sorpresa que el cielo no podía hablar de otra cosa. Todos en el cielo esperaban el momento con expectación. Primero estamos hablando de la muerte del Hijo de Dios, algo inconcebible. Y segundo, estamos hablando de la salvación del mundo entero. Aparentemente fue el único tema que tocaron Moisés y Elías en ese monte de la transfiguración. Fue el único tema que tocaron. Moisés y Elías descendieron a hablar sobre la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué le pudo haber dicho Moisés? Seguramente Moisés le hablaba del Cordero de la Pascua, cuya muerte precedió al éxodo de su pueblo hacia la libertad. Seguramente le aseguraría a nuestro Señor que su muerte significaría libertad para su pueblo y para el mundo, libertad del pecado, libertad de las tinieblas, de la servidumbre, y significaría victoria sobre el pecado y victoria sobre el reino de las tinieblas, trayendo a miles y millones hacia la redención gloriosa y eterna. Moisés seguramente daba testimonio que cada corderito que había derramado su sangre en los altares de Israel no tenía virtud alguna para quitar el pecado, que eso era solo una sombra de su muerte, que Él era el verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo. Elías, ¿qué le diría Elías? Le recordaría que el espíritu de la profecía era el testimonio y que estaba escrito en los profetas y en los salmos que Cristo sufriría y entraría en su gloria. Le aseguraría que al otro lado del Jordán de la muerte, cuyas caudalosas aguas el diluvio al pasar, lo esperaría la carroza de nube para su ascensión, al igual que Elías, ¿no? Fue ascendido. Le dijo, lo mismo te espera a ti, Señor. Al pasar por las caudalosas aguas que se dividió el río Jordán, después también tú serás ascendido. Pero había una razón más por la cual Dios escogió a Moisés y a Elías para este evento glorioso en el monte de la transfiguración. Sí es muy significativo que hayan sido Moisés y Elías. Moisés, el fundador de la ley, y Elías, el más grande de los profetas. Estos dos grandes hombres del Antiguo Testamento tenían que dar testimonio de Jesús. Y las palabras que Pedro, Jacobo y Juan oyeron y que quedaron escritas para nosotros fueron: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios aquí? Estaba diciendo: ustedes han oído la ley, ustedes han oído los profetas, pero ahora
oigan a mi hijo, a él oíd, no se pongan otra vez bajo la ley, ni se conformen con lo que dijeron los profetas. Ahora hay una voz más alta, una ley más alta. Oigan a mi hijo y pasen de la esperanza a la realidad, del símbolo al cumplimiento perfecto. Y está claro, hermanos, que la muerte de cruz que nuestro Señor vio que lo esperaba era el tema de la eternidad. Era el tema de los cielos. Tal vez nunca lo han pensado. El gran alboroto que había en los lugares celestiales al saber que el Hijo de Dios iba a ser entregado a hombres para ser crucificado. Qué gran alboroto había en los lugares celestiales. Y se estaba librando una pelea. Por un lado, el dolor de las huestes celestiales al ver al Hijo de Dios entregado a las garras de los demonios. El Hijo de Dios, algo inconcebible, entregado a las garras de los demonios para ser llevado a la muerte. Pero por otro, sabían que si Jesús vencía, traería salvación a todas las almas que quisieran recibir su salvación, su sanidad, su liberación. Así que, hermanos, no hay duda, Jerusalén, la santa ciudad, estaba atestada de pasmadas multitudes celestiales. Imaginen, hermanos, ¿lo ven? ¿Lo captan? Estaba lleno de multitudes celestiales Jerusalén, viendo los acontecimientos finales. El Hijo de Dios siendo llevado a la muerte en la cruz del Calvario. Y aquí, en Lucas 9:33, el apóstol Pedro hace una sugerencia que fue tan imprudente como apresurada, pero dice allí que él no sabía lo que hablaba. Lo que sugirió es que hicieran 3 enramadas. Y dice que mientras hablaba, él y sus compañeros vieron que una nube descendió y envolvió la radiante visión que estaban viendo. La escena maravillosa. Dice que ellos tuvieron temor al ver que su maestro y los visitantes celestiales quedaron separados de ellos y ocultos en la brillantez de aquella nube de gloria. Aquella no era una nube ordinaria, no era cualquier nube, era tal vez la nube de gloria que condujo a Israel en su marcha por el desierto. Era tal vez la nube que llenó el templo de Salomón el día de su dedicación. Y dice que la voz del eterno Dios se oyó desde el interior de la nube, dando testimonio de que el Salvador era su amado Hijo. Este es mi Hijo amado. Y que el Señor demandaba para él honra de parte de todo el mundo. Mayor honra que a Moisés y a Elías. A él oíd. También a él ved. Ya no vean la ley, ya no vean los profetas, vean a Cristo. El Señor nos ha hablado, dice la Escritura, de muchas maneras, pero ahora nos habla a través del Hijo, ya no por la ley. Hermanos, qué evento, qué evento, qué experiencia de Pedro, Jacobo y Juan, qué glorioso. Pero fíjense, hermanos, en un momento, fíjense,
en un abrir y cerrar de ojos, Jesús hubiera podido pasar de este mundo con Moisés y Elías a través de esa puerta abierta del paraíso. Sí, tal traslado hubiera sido posible. Jesús hubiera dicho: yo mejor me voy, se está abriendo esta puerta, me voy. Moisés y Elías, me voy con ustedes. Oh, qué glorioso nuestro Señor. Yo sí creo que fue una tentación que se le presentó en ese momento. Pero digámoslo así, si en algún momento se le presentó eso en su mente, lo apartó. Lo apartó ante el gozo de que podía escoger morir para salvarte, para salvarme. Él prefirió ese gozo y él dio la espalda al paraíso con el fin de abrir la puerta de salvación al pecador, al ladrón, al asesino, al pecador, para abrir la puerta a cada uno de nosotros. Él dio la espalda a esa tentación. Y dice la Escritura, cuando la nube hubo pasado, dice que quedó solo con sus apóstoles y tomó directo el camino hacia el Calvario. Jesús no huyó, no rehusó morir por todos los pecadores, no rehusó morir por el mundo, no rehusó morir por nosotros. Él, por amor, dio su vida para que tú y yo podamos ir al cielo, para que tú y yo podamos ser salvos. Nos rescató casi de nada del infierno eterno, casi de nada, eterno. Nos rescató del infierno, del odio, de los demonios, del reino de las tinieblas. No se imaginan ustedes el odio de los demonios. Hoy mismo quieren destruirte, quieren destruir a la iglesia del Señor, pero el Señor está ahí deteniéndolos. Pero hay de aquel que cae en sus garras, en sus manos. Hay de aquel, dice la Escritura, mejor le hubiera sido no haber nacido, porque le va a ir mal, muy mal. Después de haber conocido la luz y rechazarla, le va a ir muy mal, entregado a las garras de esos demonios. Y ustedes saben, hermanos, que una vez que la puerta del infierno se abra para que alguien entre, esa puerta jamás se volverá a abrir para él, jamás saldrá de ahí. El infierno no tiene salida. Abraham le dijo al hombre rico, le dijo: y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. En el infierno no hay arrepentimiento. Si alguien dice: bueno, si yo caigo en el infierno, pues allá me arrepiento. No, no existe. El arrepentimiento es un don que Dios da a cada corazón y a cada vida. Ese don no va a estar ahí. No hay arrepentimiento, no puedes orar, no puedes hacer planes para escapar, no puedes trabajar para escapar. Tus promesas de vivir de una mejor manera no van a sacar a nadie del infierno.
Y la Biblia confirma varias veces que el infierno dura toda la eternidad. Entonces, dice la Escritura, dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Cristo Jesús fue golpeado, martirizado, crucificado, muerto en la cruz, para que tú y yo podamos ir al cielo. Él pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Si hay alguien aquí que no es salvo, puede decirle hoy: Señor, acepto tu salvación. Gracias por tu salvación, Señor, yo la acepto. Hay lugar para todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús y entregarle su vida. Me tomo unos minutos en esto porque creo que es importante, por si hay alguien aquí que no ha recibido la salvación de Cristo. Dice Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, el Señor quiere ¿qué? Darnos descanso. El Señor quiere darnos descanso a todos, a toda la humanidad. Pero hay un requisito para obtenerlo. ¿Cuál? Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. Entonces, hoy, ¿quién de ustedes quiere venir al Señor y decirle: Señor, te declaro Rey de mi vida, toma mi vida y vuélvela a hacer, así como el buen alfarero que eres tú? Miren, hermanos, cada día el hombre tiene que tomar decisiones, cada día. Algunas secundarias, no tan importantes, pero algunas más importantes. ¿Con quién debo casarme? ¿Debo cambiar de empleo? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué debo invertir? ¿O dónde debo invertir? ¿Qué debo estudiar? ¿Cómo salgo de este problema? Preguntas como estas surgen en nuestra vida diaria y sin duda quisiéramos tener una respuesta para cada una de ellas. Pero estas pequeñas decisiones se opacan ante la decisión más importante y trascendental y vital que hay que tomar. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? La decisión más importante en la vida es a quién vas a servir en este mundo: a Dios y su palabra, o al mundo y sus costumbres pecaminosas y sus demonios. Al final quiero hacer un llamado para si alguien no es salvo. Pero para terminar esta lección, bueno, solo por ahorita me veo en la necesidad de dar un brinco en la historia de la vida de Pedro. En la siguiente lección vamos a retomar donde nos quedamos, ¿sí? Pero ahorita quiero dar un brinco en la historia de la vida de Pedro y remontarme a Hechos 1, cuando Pedro, después de la ascensión de Jesús, inició su ministerio. Entonces, es un brinco, pero regresaremos con el favor de Dios al punto donde vamos. Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, Hechos lo escribió Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo
a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesús, después de haber resucitado, estuvo con ellos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Después el Señor ascendió al cielo, imagínense, ante la mirada atónita de los pobres que estaban ahí viendo que el Señor ya se iba. Pero bueno, después de ese tiempo ascendió al cielo y sigue diciendo el versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pedro regresó a Jerusalén con sus hermanos. Bueno, tristes, pero con gozo del escenario de la ascensión. Ellos, Pedro y los demás, habían comprendido que la bendita relación que habían tenido con el Maestro en las últimas 6 semanas habían terminado y que definitivamente el Señor se había ido al Padre. Pero también volvían con la seguridad de que ellos habían de ser investidos con el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice la Escritura. Entonces, saber esto les había ayudado a desbordar el sentimiento de tristeza que seguramente sentían. Entonces dice aquí, lo acabamos de leer, que ellos regresaron al aposento alto. Parece ser que Pedro, de manera natural y por consenso, llegó a ser la figura dirigente, y fue a él a quien se le encomendó el escoger entre los 2 candidatos al apostolado. Ya ven que Judas dejó su lugar. Dice el versículo 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad,
y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos debían ser testigos de la resurrección de su Señor, dice aquí. Las palabras de Pedro fueron muy definidas, pero sigamos leyendo. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Yo creo, hermanos, que entre muchas cosas que Pedro vivió con Jesús, un rasgo muy sobresaliente en la obra que Pedro experimentó en su vida fue ser testigo de la resurrección de Jesús. Él fue testigo de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, hermanos, no debe discutirse como una doctrina. No es así. Descansa sobre el testimonio de un hecho. Es un hecho. La resurrección fue la adecuada consumación de la obra de Jesús, pero fundamentalmente es un hecho histórico, comprobado y comunicado por un número suficiente de irreprochables testigos. En la resurrección de Jesús, los hombres se enfrentaron a un hecho que no podía discutirse, por cuanto el cuerpo resucitado de Jesús se apareció a muchos, dice Hechos 13:31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pero Pedro, hermanos, fue capacitado para la obra que se le encomendó. Antes de comenzar su ministerio, nuestro Señor fue ungido con el Espíritu Santo, y desde el desierto el Señor volvió con el poder, en el poder del Espíritu, dice la Escritura, y fue a Galilea. Ese fue el Pentecostés de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Cuanto más nosotros necesitamos ser ungidos por un Pentecostés. Y esto era lo que el Señor había prometido. Él había dicho: yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Así que ellos día tras día estaban esperando esta promesa, día tras día. Dice que unos días en el aposento, otros días en el templo, adorando y bendiciendo a Dios, juntos, unánimes, con gran gozo. Y mientras tanto se preguntaban cuándo y de qué manera se les otorgaría el don de poder que se les había prometido. Así que sigamos leyendo un poquito más en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Era el primer día de la semana, hermanos, y los sacerdotes en el templo ese día presentarían delante de Dios los primeros panes de la nueva
cosecha. Era muy de mañana y estaban los discípulos reunidos cuando se produjo, dice aquí, un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron como unas lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Dice aquí, y Pedro estaba al igual con ellos. Y sigue diciendo aquí el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Así que la multitud, convocada por el estruendo, se reunió, dice aquí. Estaba compuesta por judíos, prosélitos, hombres religiosos que se habían congregado de todas partes del mundo conocido. Y en eso, ¿verdad, hermanos? Durante el estruendo, un torrente inundó el área. Y entonces todos incrédulos acerca de lo que pasaba, se acercaron y fueron abordados por los discípulos recién ungidos, y les daban testimonio de la gloria de aquel que había resucitado. Luego se puso en pie Pedro y comenzó a hablar. Su sermón fue un poco más que citas bíblicas acompañadas de breves comentarios. Poco tiempo después de que este pescador comenzó a hablar, un grito rompió el silencio. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Según lo que acabamos de leer, hermanos, esta unción, esta llenura, esta plenitud le vino a Pedro no solo en esta ocasión, en varias ocasiones, y tal vez probablemente, o tal vez vez tras vez. Fue lleno por segunda vez cuando se dirigió a las autoridades, y volvió a ser lleno cuando él y Juan regresaron del Sanedrín y fueron a los suyos. Vez tras vez la Escritura dice que él era lleno, visitado por esta unción. ¿Por qué entonces hemos nosotros de seguir adelante sin pedir nuestra partición de este poder pentecostal? ¿Por qué tenemos que seguir así? Pidamos al Señor nuestra parte. Hemos conocido al Señor Jesús como el Salvador, tal vez como libertador, en muchas otras áreas, pero como que no lo hemos conocido, voy a decirlo así, como un repartidor de su poder. No lo hemos conocido como un repartidor de su poder, como alguien que quiere darnos
su poder. Como alguien que quiere hacernos partícipes de su poder, porque Él dice, y recibiréis poder, no solo salvación, no solo redención, no solo liberación, dice, recibiréis poder. Pidámosle al Señor ese poder, esta bendición que originalmente estuvo confinada a los judíos, puede ser nuestra también. También es nuestra. Nosotros también podemos recibir el Espíritu Santo por medio de la fe. No hay un solo creyente en este lugar que no pueda pedir su participación del don de Pentecostés, pero tenemos que desearlo. Tenemos que anhelarlo, tenemos que pedirlo. El Espíritu Santo puede estar en nosotros, regenerando y renovando desde adentro, pero es necesario que esté también sobre nosotros, como descendió y permaneció sobre Jesús en su bautismo, si hemos de cumplir el ministerio que nos corresponde para la humanidad. Para nada sirve el conocimiento, ni las palabras pulidas, ni ninguna cantidad de enseñanza evangélica, si carece del Espíritu Santo, si no son respaldadas por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿por qué no abrir humildemente nuestro corazón para ser llenos de este bendito Espíritu que cambia a los cobardes en confesores valientes y que hace a los más débiles en poderosos como el ángel del Señor?